Hoy vamos a tocar el tema trabajo y calor. Vamos a dar inicio a esta clase con trabajo y calor. Primeramente vamos a definir lo que son el trabajo y el calor. Son dos formas de energía, ¿verdad? Y ustedes saben que la energía es plata. Hay que saber de dónde viene la plata y a dónde va la plata. Entonces, hay que saber cuánto cuesta un trabajo y la importancia que tiene el calor. Porque los dos son plata. Hay que saber de dónde y a dónde va la plata. Ese es nuestro objetivo, el objetivo, vamos a decir así, de cuantificar la energía, ya sea energía que se entrega o energía que se recibe, ya sea como trabajo, ya sea como calor. Muy bien. Vamos a decir también que el calor y el trabajo son funciones, ¿verdad? Es una función de trayectoria. ¿Y por qué vamos a decir que es de trayectoria? Vamos a hacer un pequeño gráfico acá en dos dimensiones. Vamos a suponer que tenemos temperatura y volumen. Y vamos a decir que acá tengo un estado 1 y acá tengo un estado 2. Un estado termodinámico 1 y un estado termodinámico 2. Entonces, yo puedo decir que el estado 1 tiene temperatura 1, presión 1, volumen específico 1, viscosidad 1, entalpía 1, entropía 1, trabajo 1, calor 1. No. Trabajo ni calor. Porque el trabajo ni el calor son funciones puntuales. El trabajo y el calor son funciones de trayectoria. No es una propiedad que califica al estado termodinámico. No. No califica, no caracteriza al estado termodinámico. La misma cosa podemos decir por el estado 2. Temperatura 2, presión 2, volumen específico 2, entalpía 2, entropía 2, trabajo 2, calor 2. No. Ahí está. Estas propiedades sí caracterizan al estado 2 y estas sí caracterizan al estado 1. El trabajo y el calor son funciones de trayectoria, decimos. O sea que yo puedo medir el trabajo necesario para pasar del estado 1 al estado 2. Eso sí puedo medir. Eso sí puedo medir. Pero el trabajo y el calor nunca caracteriza el estado termodinámico. Y solamente se puede medir cuando hay algún proceso, como el proceso de 1 a 2. Ahí solamente se puede medir. De lo contrario no se puede medir. Si el estado termodinámico está en equilibrio, está en el punto 1 y permanece en el punto 1, no hay trabajo, no hay calor. ¿Comprendido? Solamente se puede medir cuando hay algún proceso, o sea, algún cambio, alguna transformación, ¿correcto? Ya sea a presión constante, a volumen constante, a entropía constante, de cualquier manera. Cuando hay alguna transformación, ahí sí podemos decir que hay trabajo y calor y se pueden medir. Muy bien. Vamos a decir también que la Convención Internacional de Signos nos dice que para un sistema, vamos a decir que el calor que entra y el trabajo que entra
el calor que sale y el trabajo que sale. Vamos a decir que el calor que entra es positivo, el calor que sale es negativo, el trabajo que entra es negativo y el trabajo que sale es positivo. Esto es una convención internacional que no hay discusión. Hay que aceptar y así vamos a considerar en cada ejercicio que hagamos. Esto es internacionalmente aceptado. Calor que ingresa en un sistema positivo. Trabajo que ingresa se considera negativo. Calor que sale es pérdida, negativo. Trabajo que sale es positivo. Muy bien. Entonces, tenemos ya un concepto más o menos aclarado. El trabajo y el calor son dos formas de energía. No caracterizan a la sustancia, al estado termodinámico. Solamente se puede medir cuando hay algún proceso, algún cambio. Muy bien. Y los signos que corresponden a la entrada o salida de un sistema están en la Convención Internacional. Muy bien, entonces puedo borrar esto y vamos a continuar. Si quieres sacar una foto, da lo mismo. Está todo en el apunte. Ustedes seguramente se han de acordar que trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? Fuerza por distancia. Eso es una fórmula archiconocida, ¿verdad? En física es archiconocida. Muy bien. Acá nosotros vamos a hacer un gráfico y vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos acá un émbolo con unas pesas. Y muy bien. Y tenemos vamos a ponerle un gas. Vamos a suponer que tenemos un gas en un émbolo y a esto le aplicamos calor. Por ahora, el calor no vamos a calcular hoy. En la clase que viene sí. Entonces, hoy vamos a preocuparnos por el trabajo, no por el calor. Por el trabajo. Vamos a dimensionar, vamos a cuantificar el trabajo. ¿Vamos? La clase que viene sí ya vamos a tocar el calor. Entonces, vamos a decir que le inyectamos calor, sin importarnos todavía qué cantidad de calor le estoy aplicando. Porque dijimos bien, no nos vamos a preocupar por el calor. Al inyectarle calor, el gas realiza un trabajo. ¿Y cuál va a ser el trabajo? Empujar el émbolo hacia arriba. Al empujar el émbolo hacia arriba, se va a desplazar un diferencial L. Se va a desplazar un diferencial L. Y por otro lado, al saber de ese trabajo es igual a fuerza por distancia, esta fuerza F es presión por área. ¿No es cierto? Porque la presión es fuerza dividido la superficie. Entonces, si la fuerza ejercida, esa fuerza en toda el área del émbolo, esa fuerza es igual a la presión por el área.
Por lo tanto, al dimensionar el trabajo, ¿a qué va a ser igual? En vez de fuerza voy a poner presión por área por diferencial L. Y esto me va a quedar que el trabajo es igual a la presión por diferencial de volumen. Porque área por altura es un volumen, diferencial de volumen. Y entonces, aquí vemos que el trabajo siempre se cuantifica mediante el producto de la presión por el volumen. Presión por volumen. Muy bien, esa es una característica muy especial con la que nosotros vamos a poder cuantificar el trabajo, que sabemos que es una forma de energía. ¿Estamos? Muy bien, entonces, vamos a decir, por ejemplo, un ratito voy a hacer... Muy bien. Muy bien. Como ven ustedes, el trabajo es el producto de la presión por el volumen, ¿verdad? A su vez, nosotros vemos que en el estado 1, ¿verdad? Tenemos el gas y en el estado 2 tenemos otro estado termodinámico. Entonces, yo puedo decir esto, el trabajo de 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 2, trabajo 2 menos trabajo 1. Nunca, nunca, porque el trabajo 2 no existe y el trabajo 1 tampoco existe. Dijimos bien clarito que el trabajo no caracteriza al estado termodinámico. Entonces, el trabajo de 1 a 2, ¿a qué va a ser igual? A la integral de 1 a 2 de la presión por diferencial de volumen. Ahí sí tenemos la ecuación que vamos a usar permanentemente para cuantificar el trabajo. El trabajo en un proceso, como en este caso el proceso de 1 a 2. ¿Estamos? ¿Qué les pareció? Muy sencillito. ¿De acuerdo? RZ. ¿Quién es RZ? No se escucha nada. RZ. No, Rocío, ¿no te acuerdas de mí? Rocío. Sí, pero... A ver un poquito dónde estás. Rocío Zorrilla. Rocío Zorrilla. Bueno. ¿Alguna pregunta tiene sobre esto? No, Okay. profe. Está todo perfecto, ¿se entiende? Me alegro. Profe, Sí. ese que dice trabajo es de 1 a 2, ¿ese cómo es? ¿Ese cuando tiene dos presión? ¿O cómo es, profe? El 1 es el estado inicial y el 2 es el estado final. Entonces, ya. Trabajo de 1 a 2. El proceso Ya, es de entiendo, 1 profe. al 2. Del 1 al 2. Y el trabajo solamente se puede medir cuando hay un proceso.
mediante esta fórmula. Esta que yo puse acá, nunca. Esto no existe trabajo 2 y trabajo 1. ¿Está clarito ahora? Sí, profe. Bueno, fantástico. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. El trabajo, para cuantificar el trabajo, siempre hay una relación entre presión y volumen. Y eso vamos a acordarnos bien y vamos a ver un ejercicio en el que vamos a utilizar bastante el producto del trabajo, el producto de la presión por el volumen. Muy bien. Voy a traer esto. Vamos a hacer un ejercicio que ustedes tienen. Un ejercicio, el ejemplo, voy a borrar esto. Voy a borrar. Ya le sacaron una foto. Sí, profe. Bueno. Ejemplo 4.1. El ejemplo 4.1. Y tenemos un recipiente en el que hay un émbolo con unas pequeñas pesas. Ahí está. Y tenemos un gas. ¿Verdad? Dice, considerar el sistema contenido en el cilindro que está provisto de un émbolo en el que se pone cierto número de pequeñas pesas. La presión inicial, P1, es igual a 2 kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado. Y el volumen inicial es igual a 1 metro cúbico. Y Profe, tenemos... Sí. disculpame que te moleste. Ahí volvió a enfocar y estaba algo desenfocado tu cámara. Ahora se ve bien otra vez. Ahora se ve bien. Sí, Maravilloso. gracias. Entonces vamos a ver ahora 4 situaciones características de nuestro problema, que es trabajo de 1 a 2 igual a integral de P por diferencial de B, de 1 a 2. Esto es lo que vamos a verificar en las 4 situaciones. En las 4 situaciones que vamos a ver. Primero A. Dice, suponemos que se pone bajo el cilindro un quemador Bunsen. El quemador Bunsen, ustedes habrán visto en química, el quemador, ¿qué es lo que hace el quemador? Le inyecta calor. Pero como nosotros ahora no nos vamos a preocupar por el calor, al inyectar calor, el gas va a efectuar un trabajo. Ese trabajo va a ser igual. Trabajo de 1 a 2 es igual a integral de 1 a 2 de P por diferencial de B. Entonces, el trabajo de 1 a 2, al integrar, P, por ser constante, P sale afuera, y la integral de diferencial de B es volumen 2 menos volumen 1. Volumen 2 menos volumen 1. Y ahí tenemos entonces la fórmula que vamos a aplicar para cuantificar el trabajo, ¿verdad? Para pasar del estado 1 al estado 2, que dijimos que estaría por acá. Ahí está. Esto sería el estado 1 y acá estaría en el estado 2. ¿Correcto? Acá es cuestión de aplicar
presión 2 kilogramos, volumen 2 y volumen 1. Volumen 1 es 1 metro cúbico y volumen 2 hay que calcular. Dice, no, te da como dato, perdón. Se supone que bajo el cilindro quemador y el volumen del gas aumenta a 3 metros cúbicos. Para eso entonces voy a hacer un gráfico acá. Y voy a tener presión y acá voy a tener volumen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venga. Acá tengo el estado 1 y acá tengo el estado 2. 2A. Muy bien. Este es el proceso de 1 a 2 en el diagrama presión-volumen. A presión constante. Fíjense que las pesas yo no lo quité. Y la presión atmosférica tampoco la quité, sigue siendo la misma. Entonces, este émbolo va a subir a presión constante. Ahora, si yo le quito las pesas, ahí ya va a cambiar la presión. Muy bien. Vamos al estado 2B. El estado 2 dice, considérese el mismo sistema y las mismas condiciones iniciales, pero que al mismo tiempo que se le aplica el quemador Bunsen bajo el cilindro, las pesas se van quitando con una rapidez durante el proceso, en que la relación presión-volumen está dado por P por V igual a constante. P por V igual a constante. O sea que en el segundo caso que vamos a ver, la presión por el volumen es constante. En el primer caso vemos que la presión es constante. ¿Estamos? Ahora, presión por volumen va a ser constante. Entonces, vamos a aplicar... En el primer caso no es variable, profe. ¿Cómo? En el primer caso no es variable, pasa de 1 a 2. Y en el segundo caso lo que es constante. No, mi hijo, no. Atendé bien. En el primer caso la presión es constante. La presión... Claro, es una constante. Claro, entendido. La presión es constante porque las pesas no se tocaron. El volumen lo que varía, ya veo. Poco. ¿Está? Sí. Bueno, en el segundo caso vemos que el producto de presión por volumen es constante. ¿Verdad? Entonces vamos a poner nuestra fórmula. Trabajo de 1 a 2, integral de 1 a 2 de P por diferencial de B. Y vemos entonces que de esta ecuación yo puedo escribir que la presión va a ser igual a la constante dividido volumen, ¿verdad? La constante dividido volumen. Muy bien. Vamos a poner con la misma letra acá para que no haya problema. Bueno. Entonces, con esta fórmula, con esta que me sale de la condición, presión es constante dividido volumen, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo poner acá en esta otra fórmula y voy a decir, trabajo de 1 a 2 es igual a integral de 1 a 2 de la presión, o sea, de la constante sobre volumen por diferencial de volumen. Entonces, la constante sale afuera. Constante
por integral de 1 a 2 de diferencial de volumen sobre volumen. Y esto ustedes que saben hacer integrales me van a decir que esta constante, yo voy a poner constante, voy a poner presión 1 por volumen 1 por, y la integral de diferencial de volumen sobre volumen me da logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Ustedes que saben integrar, ¿qué les pareció? Entonces, esta es la expresión finalmente para cuantificar el trabajo de 1 a 2. Y si yo realizo esta operación, me da una curva aquí. Este sería el punto 2B. 2B. Correcto. Ahora vamos a ver el caso C. El caso C. Las condiciones iniciales son exactamente las mismas, pero me dice que P por B a la N es igual a constante. A la flauta. Entonces, vamos a hacer la misma cosa. De esta expresión, yo voy a quitar el valor de P, que va a ser igual a constante dividido volumen a la N. Constante dividido volumen a la N. Y voy a poner mi ecuación, ¿verdad? Trabajo de 1 a 2 es igual a la integral de 1 a 2 de la presión, que es constante dividido volumen a la N por diferencial de volumen. Y esta expresión hay que integrar. Yo les sugiero a ustedes que saquen una foto de todo esto para poder hacer la integral acá de esta expresión. ¿Ok? Sáquenle una foto. Ya, profe. Bueno. Voy a seguir hasta donde entre, hasta donde se pueda. Constante por diferencial de volumen es igual a... Esta constante sale fuera de la integral. Integral de 1 a 2 de diferencial volumen sobre volumen a la N. Ahí está. Entonces, integrando esta expresión, diferencial de volumen sobre volumen a la N, voy a borrar acá arriba para poder completar. Muy bien, voy a poner trabajo de 1 a 2 es igual a constante por integral de 1 a 2 de diferencial de volumen sobre volumen a la N. Bueno, y eso vamos a hacer la integración. Voy a tener trabajo de 1 a 2 igual. La constante puede ser presión 1, volumen 1, o presión 2, volumen 2, o presión 40, volumen 40, cualquiera de esos tres, o más. Siempre los dos el mismo número. Por integral de 1 a 2, de volumen a la menos n por diferencial de volumen. A la menos n. ¿Se dan cuenta?
Si yo voy a integrar, ¿verdad? Voy a poner presión 1, volumen 1 por volumen a la menos n más 1 sobre 1 menos n, que va de 1 a 2. Vamos. Le sumo 1 y divido por el número. 1 menos n. Le cambié nomás el sentido. Y esto, finalmente, voy a tener trabajo de 1 a 2. Como al integrar esto, voy a tener presión 1, volumen 1 por, voy a poner volumen 1 a la menos n más 1 menos, o podemos poner volumen 2, a ver cómo puso acá, volumen 2 primero, 2 menos volumen 1 a la menos n más 1 sobre 1 menos n. Ahí está. Ustedes se dan cuenta que acá hay un signo menos. Entonces, esto tiene que multiplicarse por volumen 2 y también hay que multiplicar por volumen 1. Entonces, como yo sé que el producto de presión por volumen siempre es constante, P por V a la N, perdón. P por V a la N. Me equivoqué, P por V a la N. Ahí está. Bueno, al multiplicar, yo le voy a llamar P1V1. Entonces voy a tener trabajo de 1 a 2 es igual. Presión 1, volumen 1 a la N. Por... al multiplicar por el volumen 2, le pongo presión 2, volumen 2. Volumen 2 a la menos n más 1. Menos. Al multiplicar por volumen 1 le voy a llamar presión 1, volumen 1 a la n. Por volumen 1 a la menos n más 1. Todo dividido 1 menos n. Y como ven ustedes, acá tengo volumen 2 a la n. Volumen 2 a la menos n más 1. Entonces, tienen la misma base, pero distintos exponentes. Se suman o se restan según la situación. Y yo puedo restar más n con menos n. Entonces voy a tener presión 2, volumen 2 a la 1. Profe, eso está bien. Menos. ¿Qué cosa? Eso está bien, profe. Viste que Pero arriba era V sub 1, ahora no era V sub 2. al multiplicar por este, Sí. yo puedo poner presión 2 o volumen 2. Ah, Porque entiendo. siempre es el mismo. Ah, entiendo, profe. Siempre es el mismo. Yo puedo poner presión 40, volumen 40. Va a ser el mismo valor. Ese producto es constante, dice. Entendido, profe. Entonces, acá tengo presión 2, volumen 2 a la 1. Y menos presión 1, volumen 1 a la 1 también. Porque esta n con esta menos n se va. Tiene la misma base, volumen 1. Dividido 1 menos n. Entonces acá vemos que esta es la ecuación que me va a servir a mí para dimensionar, cuantificar el calor. Si yo le pongo los valores numéricos a esta ecuación, voy a tener un gráfico de este porte. Acá voy a tener el estado 2C. ¿Está? Bueno. Y finalmente, el cuarto caso que vamos a ver, el caso D. En este caso vamos a decir
que el volumen es constante. Y si el volumen es constante, automáticamente el trabajo de 1 a 2 es 0. Ya enseguida vamos a explicar por qué es 0. Ya enseguida vamos a explicar. Muy bien. Yo quiero que le saquen una foto, así borramos algunas cosas y terminamos la explicación. Ya está, profe. Bueno, vamos a borrar, a ver, esta parte. Esta parte. En el primer caso decíamos presión, vamos a poner así, trabajo de 1 a 2 es igual a integral de P por diferencial de D. Muy bien, vamos a borrar. En el caso A teníamos presión por volumen 2 menos volumen 1. Perdón, presión por volumen 2 menos volumen 1. Y si ustedes se fijan, para el caso A, presión es este valor, constante. Y volumen 2 menos volumen 1 es este valor. Entonces, el trabajo para esta condición es equivalente al área de la presión por la variación de volumen. ¿Está? En el segundo caso, el trabajo de 1 a 2 era presión 1, volumen 1 por logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Y recuerdan ustedes que decíamos que se le quita las pesas. Al quitar las pesas, el gráfico es este. Y ustedes, si se fijan, el área debajo de esa curva es menor que la anterior. Es menor. Evidentemente va a ser menor porque el gas va a realizar menos trabajo porque yo le ayudé a quitar las pesas. Entonces el gas va a realizar menos trabajo. Y el gráfico me certifica lo que estoy diciendo. En el tercer caso, trabajo de 1 a 2, presión 2, volumen 2 menos presión 1, volumen 1 sobre 1 menos N. Realizando la operación y poniéndole todos los valores numéricos, tengo esta curva. Menor todavía. Evidentemente va a ser menor porque la rapidez con que yo le quité las pesas era más grande. Yo le quité las pesas más rápido. Entonces el gas va a hacer menos trabajo. Y finalmente, el trabajo de 1 a 2, cuando el volumen es constante, el trabajo va a ser 0. Además dice que al ser volumen constante, del punto 1 se va a desplazar sobre una línea vertical. En la línea vertical el volumen es constante. Entonces fíjense ustedes, debajo de la línea, acá está el 1 y acá está el 2D. Este es el punto 2 porque la presión bajó de 2 a 1. Ustedes se dan cuenta que debajo de la línea de integración
debajo de la línea de integración no hay área. Es un punto, no hay área. Y si no hay área, no hay trabajo. El trabajo es cero. O sea que, a partir de ahora, cualquier proceso a volumen constante, no hay trabajo. No hay trabajo. Pero si nosotros dijimos que teníamos el recipiente, ¿verdad? El recipiente, volumen constante, este no se va a mover. Se le inyecta calor, fantástico. De eso vamos a hablar más tarde, vamos a hablar en la próxima clase. Hoy vamos a hablar de trabajo, no de calor. ¿Comprendido? Sí, profe. Maravilla. Profe, hay un compañero que está pidiendo si le puedes aceptar para que entre. Cualquiera de ustedes le puede hacer entrar. Ah, es por eso que ingresamos como asistente o algo así, decía. Y así no me hacen perder el hilo a mí, pues. Buenísimo, profe. Gracias. Y cada día es el día de aprenderse, amigo. Cada día hay que aprender. Yo también estoy aprendiendo. Bueno, vamos por más. ¿Se puede borrar esto? Sáquenle una foto si quieren. Ya, profe. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 4.6. Por favor, si se ponen el enunciado a mano, el enunciado del problema a mano. 4.6. Ya, profe. ¿Ya está? Profe, Sí. vos habías hablado de un libro, un material súper, hiper, archi, ultra dinámico. Yo Sí. no estoy encontrando eso en la plataforma, profe. Fíjate nomás, hoy levanté otra vez de la página 22 a la 40 y pico. Hoy levanté de la 22 a la 40. ¿Encontraste? No, profe, no encontré todavía. Todos tienen. En la plataforma está. En la plataforma. No habla de un Sí, cilindro, tenemos profe. 40, ¿no? De la página 22 a la página 40. En la página 31 está. Sí. ¿Sí? Ella ya Cilindro tiene. vertical. El cilindro. Sí, ese.
Ese. Ya. El cilindro vertical mostrado en la figura. Vamos a dibujar el cilindro vertical mostrado en la figura. ¿Qué quiere decir esto? Se le inyecta calor. Se le inyecta calor. Al inyectarle calor, algún despelote va a armar algún despelote. Algo va a ocurrir. Porque yo le inyecto calor. Eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces, al inyectarle calor, que ahora no nos vamos a preocupar qué cantidad, algo le va a ocurrir a este sistema. Y eso vamos a averiguar. El cilindro vertical contiene una masa de 0,185, o sea, una masa total igual a 0,85. Vamos a ir poniendo 0,185. Voy a ir poniendo los datos. Libra masa. A 100 grados Fahrenheit, a una temperatura T1 igual a 100 grados Fahrenheit. El volumen limitado por el émbolo es de 0,65 pies cúbicos. Volumen 1 es igual a 0,65 pies cúbicos. El émbolo tiene un área de 60 pulgadas cuadradas. Área émbolo. 60 pulgadas cuadradas. Y una masa émbolo igual a 125 libras masa. Y la presión atmosférica igual a 14 libras fuerza por pulgada cuadrada. La aceleración de la gravedad, voy a poner acá más aceleración gravedad, igual a 30,9 pie sobre segundo al cuadrado. Y finalmente el valor de G sub C es igual a 32,174. Ese tiene su unidad de medida que está en la página 9 o 19, creo que no me acuerdo bien. Voy a mirar un poquito. En la página 9 o 19. Página 9. El valor de G sub C en inglés, esto es libra masa por pie sobre libra fuerza por segundo al cuadrado. Página 9, esto. Del apunte. Muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Correcto. Muy bien.
Vamos a ver qué es lo que quiere. A continuación se transmite calor hasta que el cilindro contenga solamente vapor saturado. Como ustedes ven, acá hay una mezcla de líquido y vapor. Al inyectarle calor, va a haber una transformación, dijimos. Entonces, vamos a hacer un gráfico acá, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño gráfico, así, volumen, temperatura. Y acá tenemos nuestra campana. Y vamos a dibujar el estado inicial. El estado inicial, tenemos la temperatura 1, que es 100 grados Fahrenheit. Temperatura 1, 100 grados Fahrenheit. Yo dibujo la isóbara, ¿verdad? La presión 1, yo no sé cuánto vale esta isóbara. Pero el estado inicial estaría por acá. Le vamos a llamar estado 1. Y dice, se le inyecta calor hasta que sea totalmente vapor. Hasta que sea totalmente vapor. Hago la pregunta clásica. Este estado 1, que es una mezcla, para llegar a ser totalmente vapor, tiene que estar sobre la campana, sobre esta línea de la derecha, desde el punto crítico hacia la derecha. ¿No es cierto? Tiene que estar sobre la línea, pero yo no sé si va a ser este punto o acá, o acá, o acá, o más abajo. Yo no sé. En algún lado. Tengo que descubrir en dónde va a ir a parar. Y vamos a analizar el problema. Vamos a analizar de la siguiente manera. Cada uno se va a fijar en lo que tenemos. Acá tenemos el émbolo apoyado en esos topes. Está apoyado. Yo pregunto, si al inyectarle calor, ¿a ustedes les parece que el émbolo automáticamente va a empezar a subir? Si tiene los topes, no. ¿Vos crees que no? Y vamos a escuchar más opiniones. No, profesor. No va a empezar a subir. Y va a tender Cuando se convierta en vapor, ahí va a empezar a subir. En vapor recalentado. Vamos a escuchar otra opinión. ¿A ustedes les parece que al inyectarle calor, automáticamente el émbolo va a subir o no? automáticamente Yo creo no que por sí. una presión atmosférica ahí que le está. Émbolo sin rozamiento. Hay algo que... No, rozamiento y eso lo vamos a tener en cuenta. La presión ahí le está. La presión atmosférica. Decir. La presión ahí, no, automáticamente no, porque la presión atmosférica le ejerce una fuerza hacia abajo que le está impidiendo moverse en el instante. Está la presión atmosférica. Muy bien, muy bien. Entonces, va a haber un momento en que va a crear aquí una presión que iguale a la presión externa. Y ahí recién va a empezar a subir el émbolo o el pistón, ¿no es cierto? Entonces, por el momento, va a permanecer a volumen constante. Entonces, nuestro estado inicial se va a trasladar en una línea vertical. ¿No es cierto? En una línea vertical. A volumen constante. Vertical, volumen constante. ¿Hasta dónde? Hasta un cierto punto en que la presión, vamos a poner presión 2, sea igual a la presión exterior. ¿Me explico? Entonces, vamos a calcular cuánto vale esa presión exterior. Vamos a calcular cuánto vale esa presión exterior. ¿Estamos? Entonces, el estado 2 va a estar aquí. El 2.
el estado 2. Muy bien. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner en otro color y vamos a decir, el estado 1 nosotros tenemos en el estado 1 nosotros tenemos la temperatura 1, que es igual a 100 grados Fahrenheit. Vapor saturado. Mezcla. Y eso encontramos la presión 1, el volumen específico del gas, el volumen específico del líquido. Y voy a anotar 0,9487. 350,8. 001613. Ahí tenemos estos tres valores. ¿Está? Muy bien. El volumen específico de la mezcla. El volumen específico de la mezcla. ¿A qué va a ser igual? El volumen específico de la mezcla va a ser el volumen total sobre la masa total. Y el volumen total era 0,65 sobre la masa total, que es 0,185. Y esto me da un valor de 3,51. 51,35 pie cúbico sobre libra masa. Ya tengo el volumen específico de la mezcla, ¿no es cierto? De este punto. Gracias a los valores que me dio la tabla del volumen específico del vapor y el volumen específico de la parte líquida. También puedo calcular la calidad y compañía, pero ahora no me interesa. Ahora no me interesa. Yo quisiera que ustedes copien, le saquen una foto y vamos a borrar esto. Profe, Sí. en esos valores que sacaste en la tabla, ¿cómo es el tema? O sea, ¿cómo voy a pillar? ¿Cómo se ¿Cómo busca saco la esos valores de la tabla? Sí, Y hay que buscar en la tabla. ¿Vos no tuviste la clase pasada? no. Ahí está el problema. No hay que faltar. Bueno, después preguntarle a tus compañeros, yo hice un cuadro, cómo entrar en la tabla. Preguntarle a tu compañero, no deje para mañana. Bueno, profe. Se puede borrar. Profe, un momentito, voy a copiar, un momentito más. Gracias. Sacarle una foto. La tecnología hay que usar. Hay que usar la tecnología. El tiempo en televisión es caro. Bueno. Correcto. Vamos a borrar.
Bueno. Para el estado 2, el estado 2, primeramente tenemos que buscar la presión externa, tiene que ser igual a la presión interna. Y la presión interna es la presión absoluta que hay dentro del recipiente. Por lo tanto, presión absoluta sabemos que es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Por lo tanto, teniendo en cuenta el peso, la presión atmosférica era dato, y yo voy a poner peso. El peso es igual a la masa por la aceleración sobre G sub C. Y esto me da un valor de 125 por 30,9 dividido 32,174 es igual a 120 libra fuerza. La presión manométrica es igual a fuerza sobre superficie. Y esto es igual al peso sobre área. Y esto es igual a 120 sobre 60. Y esto es igual a 2 libra fuerza por pulgada cuadrada. 2 libras fuerza por pulgada cuadrada. Entonces, voy a poner nuevamente la presión absoluta aquí abajo. Presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica, que es 2, más 14, que es la presión atmosférica. Y esto me da 16 libras fuerza por pulgada cuadrada. ¿Qué me está diciendo con esto? Que el émbolo va a estar quieto en ese lugar hasta que la presión interna sea 16. Hasta que la presión sea 16. La presión 1 era 0,90 y pico, creo que. Recién ya lo borramos. Ya ven ustedes, subió la presión, subió la temperatura también. Eso ya vamos a ver después cuando entremos la tabla. Entonces, vuelvo a poner acá estado 2. ¿Qué conozco? Conozco la presión 2, 16. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa yo conozco? El volumen específico de la mezcla, que era, ¿cuánto era el volumen específico? 3,51. 351,35. Ahí está. Muy bien. Conozco la presión y esto en página 215. Ya le pongo la página entonces. Voy a anotar acá. Temperatura 2 igual a 215 grados Fahrenheit. Y volumen específico de la parte vapor y volumen específico de la parte líquida. 2537. Y 001674 es el volumen específico de la parte líquida. Muy bien. Entonces, esta temperatura, 215 grados, voy a marcar en mi dibujo, porque mi dibujo tiene que hablar. Se dan cuenta que aquí está 215 grados Fahrenheit. El estado 2.
que sigue siendo mezcla. Sigue siendo mezcla. ¿Está clarito? Y ahora recién, cuando llegó a esa presión, ahora sí, voy a volver a dibujar acá para que ustedes se den cuenta. Ahora sí, sigue siendo mezcla. A lo mejor cambió un poco la calidad, o sea, la proporción. Ahí recién el émbolo va a empezar a subir. Ahí va a empezar a subir a presión constante. A presión constante. Porque el émbolo, yo no le cambié de peso. Y la presión atmosférica que está afuera tampoco le cambié. Y sabemos que la presión absoluta es la presión manométrica debido al peso del émbolo. Debido al peso del émbolo. Y la presión atmosférica tampoco cambió. Entonces, esta suma va a permanecer constante. Va a permanecer constante, pero va a empezar a subir. Ahí el volumen va a empezar a irse hacia la derecha. A partir de esta línea. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hasta llegar al punto 3. Que es lo que queríamos llegar. Ahí, en el punto 3, vamos a tener totalmente vapor. Ahí vamos a estar sobre la campana. Ahí recién vamos a estar sobre la campana. Muy bien. Entonces, se comprende perfectamente qué es lo que está pasando. Tenemos el estado 1 y el estado 2, que ya sabemos que es la presión. Cuando alcanza la presión interna, igualando a la presión externa, esto tienen que tener en cuenta. Esto. Presión externa, presión interna es igual a la presión absoluta de lo que está dentro del recipiente. Muy bien. A partir de este punto, voy a tener estado, bueno, fíjense ustedes, acá ya es cuestión de un poquito de aplicación de lo que ya hemos visto. Trabajo total. El trabajo total me pide trabajo de 1 a 2 más trabajo de 2 a 3. Pero ¿qué pasa con el trabajo de 1 a 2? Es 0. ¿Por qué es 0? Porque el volumen es constante. El volumen es constante. Entonces, el trabajo total va a ser igual al trabajo de 2 a 3. Y el trabajo de 2 a 3 es a presión constante. Entonces voy a poner presión 2 por volumen 3 menos volumen 2. Y ahí el volumen 2, fíjense ustedes, el volumen 2 es lo mismo que el volumen 1. El mismo volumen. Y vamos a calcular el volumen 3. Volumen 3, ¿a qué es igual? Nosotros sabemos que volumen específico es igual a volumen sobre masa. Entonces, el volumen va a ser volumen específico 3 por masa total. El volumen específico 3 es este volumen que está acá, el volumen específico. El volumen específico del gas, cuando yo busqué el estado 2, este punto. Este del líquido es este que está acá, que no me interesa. Este es el que me interesa a mí, que es este. Entonces, yo borro esto. Voy a tener volumen específico 3 por masa total. 25,37 por la masa total, que no recuerdo cuánto era.
la masa total era 25,37 por 0,185. Y esto me da un volumen 3 igual a 4,693 pies cúbicos. Ahí está. Una vez que tenga el volumen 3, este punto, yo voy a aplicar la fórmula del trabajo. Presión 2 ya tengo, que es la presión 2, 216. Volumen 3 acabo de calcular y volumen 2 es igual al volumen 1. Entonces, el trabajo total, reemplazando en esta fórmula, voy a tener que es igual a 9315,07 libras fuerza pie. Trabajo, fuerza por distancia. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Y ahí sí llegamos al punto donde es totalmente vapor. Yo podría decir así, podría decir esto. Vamos a decir que acá está el tope, y ahí este es el estado 1 y el estado 2. ¿Estamos? 1 y 2. Y acá es el estado 3. Pero esto es todo vapor. ¿Estamos? ¿Comprenden este dibujito? El tope se quedó ahí nomás. ¿Qué les pareció el ejercicio? Vamos a escuchar un poquito la opinión de cada uno. Vamos a escuchar la opinión. Y mirando así no parece muy difícil, la verdad. O sea, es como, si la gráfica hacemos bien, yo creo que el ejercicio sigue como en cadena, digamos, por la gráfica. Ahí está, mamita, ahí está. El dibujo tiene que hablar. Ahí está. Vos lo dijiste. El dibujo tiene que hablar. Si al comienzo ustedes dijeron, no va a subir, tiene que igualar a la presión, entonces a volumen constante. Entonces el gráfico es vertical. ¿Hasta cuándo va a ser volumen constante? Hasta que la presión interna iguale a la presión externa. Y eso hay que calcular. Muy fácil. Presión absoluta, presión manométrica más presión atmosférica. Muy buena tu intervención. Dibujo claro. Dibujo bueno. Bueno, les quiero comentar que hoy estamos alrededor de 45 personas. Este grupo se va a dividir en dos. Pero vamos a tener conmigo vamos a tener siempre la misma clase, solo que va a haber dos carpetas. Creo que va a ser electromecánica y no recuerdo cuál era lo industrial y electromecánica en un grupo, y en el otro van a estar electricidad, informática y no sé qué otro más, a partir de la clase que viene. Pero no se preocupen, vamos a seguir haciendo así ordenadamente para que sea fácil su interpretación. Ordenadamente. Ya vieron ustedes acá, el trabajo de 1 a 2 es 0. ¿Por qué? Porque ya hablamos que cuando el volumen es constante, el trabajo es 0. No hay trabajo. No hay transformación volumétrica. Acá de 2 a 3, a presión constante.
a presión constante, entonces va a ser presión 2, volumen 3 menos volumen 2. Y ahí encontramos todos los valores mediante la tabla, que esta chica, no me acuerdo su nombre, tiene que preguntarle a los compañeros que copien o revisen las grabaciones. Muy fácil es buscar los valores en las tablas. Muy fácil. Muy fácil. Bueno, hoy no hay tarea. La clase que viene es la clase antes del parcial. La clase que viene vamos a tener otra vez tarea y vamos a tener una tarea de 6 puntos. Porque la anterior fue de 4 puntos. Bueno, profe, en este punto, disculpe la intromisión. Dale. La tarea anterior, yo creo que el tiempo es muy corto. Yo entiendo que usted quiere poner una disciplina y entiendo perfectamente, pero 7 días también es un tiempo considerable y justo, me parece, porque a más de mí, ¿verdad? Yo creo que hay varios compañeros que tienen varias otras materias y de repente cada uno en el día de repente se pone al día de las cosas, ¿verdad? Yo quería saber si es que podía haber un poco de tolerancia otra vez en la entrega de ese trabajo de 5 puntos que son importantísimos, ¿verdad? Porque todo suma acá, profe. O sea que una semana te parece poco. No, no me parece poco. Pero tampoco es mucho, ¿verdad? 5 días. Ese es tu punto de vista. Hay que escuchar a todos. Y aparte hay que escuchar a los directivos de la facultad que nos dan ese tiempo. Inclusive se dice que ya es mucho. Porque da pie a que se copien uno al otro. Bueno, no tengo ninguna otra objeción, profe. Entiendo perfectamente esa postura. Disculpe. Profe, hablando de las grabaciones, ¿qué posibilidad habría de que dentro de, o sea, que antes de que se cumpla la semana se puedan subir sus archivos a YouTube? Sí. Porque creo que tuvo un problema ahora que no se pudo. Espérame. Yo estuve un poquito atrasadito nomás, pero ahora voy a subir todas las grabaciones, completo. Voy a subir. No te digo hoy, pero entre hoy y mañana. Dale, gracias, profe. Profe, ¿se me escucha? Sí. Profe, viste que hoy, por ejemplo, no sé si le pasa a otros compañeros, pero tengo 2 materias a la misma hora, que sería termodinámica, la tuya, y electromagnética. Y en este caso, el compañero, tuvimos solamente hasta el lunes para entregar tu tarea, pero desde el sábado, no sé cuándo, nos tuvo tu video para ver y por ende para poder hacer la tarea, la última al menos. Entonces, no sé si habría también de repente ese permiso para entregar igual, por más que valga menos puntos ya. No sé. ¿Vos sabés que me escribiste en el WhatsApp? No, profe, no tengo tu contacto, por eso no te avisé antes. O sea, el video no tenía para hacer y, como te digo, hoy coincidía con electromagnética. Estamos, realmente no sé por qué la directiva hace que un día tengamos 2 materias a la misma hora. O sea, ahora yo perdí una clase de electromagnética para estar en tu clase y de repente es medio difícil si no tengo... Sí, eso ya lo hubiera visto cuando te inscribiste, que no se superpongan las materias, ¿verdad? Pero bueno, tratar de solucionar todos los problemas que haya. Yo voy a ser blando en ese sentido, porque yo quiero que ustedes, que nadie se aplace, pero que todos aprendan. Eso es muy rico es tu forma de expresar y por eso también, eso es muy importante la disciplina que usted implementa, ¿verdad? Pero un poquitito de tolerancia nos viene más, ahora que están punteros al menos. Bueno, amigo, pero 5 días es mucho, una semana pues ya es mucho. A lo mejor puedo hacer solo tu tarea, pero la mayoría ya sabe a dónde vamos. Profe, yo por ejemplo trabajo, ¿verdad? Y solamente los domingos tengo para hacer tarea.
Sí. Y en serio, a mí me complicó bastante comprender porque no estaba el video. Y no podía retroceder porque si no me acordaba lo que se dio o se habló la vez pasada, ya no podía rememorar porque el video no estaba. Bueno, yo voy a ser un poquito blando en las notas esta vuelta. Pero la semana que viene les voy a dar tarea que va a valer 6 puntos. Y entre el primer parcial y el segundo parcial, vamos a hacer otra vez 2 de 5. 2 de 5 puntos. ¿Está? Pero ya todas las grabaciones ya van a estar alzadas. Todo ya va a estar al día. El material ustedes tienen hasta la página 40. Ya cuando vamos a dar las lecciones que están encima de la 40, yo voy a poner, así como hoy levanté antes de la clase, para que ustedes tengan. ¿Verdad? Y así vamos a resolver los ejercicios en forma clara, para que se comprenda. ¿De acuerdo? Profe. Sí.